¿Crees que eres libre? Según Freud, solo ves la punta del iceberg mental. El verdadero poder está en deseos reprimidos. ¿Tus traumas infantiles controlan tu vida? En este vídeo revelamos 3 grandes secretos. ¿Estás listo para ver? Bienvenidos al canal de YouTube Parada de Filosofía. ¿Alguna vez has dicho algo que no querías decir, un lapsus, y te has preguntado de dónde ha salido? ¿O has tenido un sueño tan extraño que te ha hecho dudar sobre quién eres realmente cuando duermes? Todos sentimos que hay una parte de nosotros que no controlamos del todo, como una especie de corriente subterránea que a veces guía nuestros actos. Pues hoy vamos a hablar del hombre que intentó, nada menos, que trazar el mapa de esa corriente subterránea, Sigmund Freud. Pero no lo veremos solo como el padre del psicoanálisis, sino como un pensador que provocó una auténtica revolución en la forma en que el ser humano se entiende a sí mismo. Exacto. Nuestra intención es explorar sus ideas más potentes. El inconsciente, el poder de la infancia, la estructura de nuestra mente. Pero, y esto es importante, también vamos a abordar las duras críticas que recibió. Queremos tener una visión completa de su legado y decidir qué nos sirve todavía hoy. Esperamos que quienes aún no se han suscrito al canal lo hagan para apoyarnos y, para seguir explorando juntos estas ideas que nos cambian la perspectiva. Freud nace en 1856 y aunque nace en Freiberg, Moravia, es de adopción. Y es curioso porque él siempre se consideró a sí mismo un científico, no un filósofo. Sí, un hombre de ciencia, de origen judío, lo que además le costó el exilio a Inglaterra cuando los nazis anexionaron Austria en 1938. Pero para entender de dónde salen sus ideas hay que ir un poco antes, a sus primeras influencias. Su viaje a París para estudiar con Jean Charcot fue... Totalmente. Porque allí vio algo que le voló la cabeza. Vio cómo Charcot, usando la hipnosis, podía provocar o eliminar síntomas físicos en pacientes con histeria. Una parálisis, por ejemplo. Y esa fue la primera revelación, ¿no? Si una parálisis puede desaparecer solo con la sugestión de un médico... ¡Bum! Entonces la causa no está en el nervio. Exacto. La causa no es orgánica, no es física. La causa está en la mente. Por primera vez se demostraba que podía existir una enfermedad puramente psicológica. Eso abrió una puerta increíble, y su colega en Viena, Joseph Breuer, la abrió un poquito más con lo que llamaron la cura por el habla. La talking cure. ¡Qué idea tan revolucionaria! Simplemente animar a una paciente a hablar sin tapujos, sin inhibiciones, sobre el origen de sus síntomas. Y los síntomas mejoraban o incluso desaparecían. De ahí sale su obra conjunta, Estudios sobre la histeria, que es un hito. Pero aquí es donde Freud empieza a forjar su propio camino, y se queda solo. ¿Por qué se produce esa ruptura con Breuer? Pues porque Freud empezó a ver un patrón que a Breuer le pareció, inaceptable. En la raíz de esos traumas, de esos recuerdos reprimidos, Freud encontraba casi siempre un componente de naturaleza sexual. Y para la moral victoriana de la época, eso era un escándalo. Un escándalo absoluto. Breuer no pudo con eso, le pareció reduccionista, casi obsceno, y sus caminos se separaron. Freud se quedó completamente solo, defendiendo una idea que todo el mundo consideraba, como poco, indecente. Pero lo más fascinante, y esto lo recalcan varias biografías, es que la clave para su teoría no la encontró solo en sus pacientes, la encontró en sí mismo. Desde luego. Su propio autoanálisis fue de una honestidad brutal, sobre todo el que hizo tras la muerte de su padre. ¿Qué descubrió ahí? Pues al analizar sus propios sueños, se dio cuenta de que sus sentimientos hacia su padre no eran de puro amor y respeto. Había celos, había resentimiento. Uf. Sí. Incluso llegó a desenterrar el deseo infantil, reprimido, de que su padre desapareciera para poder quedarse él con todo el afecto de su madre. Fue un descubrimiento aterrador para él, imagínate. Claro, encontrarse eso dentro de uno mismo. Pero en lugar de apartarlo, de reprimirlo de nuevo, lo convirtió en la piedra angular de su teoría más famosa, el complejo de Edipo. Es una teoría que nace de una introspección radical y muy dolorosa. Y a esa introspección tan personal se suma el clima científico que le rodeaba. Se menciona a Darwin, claro, que sitúa al hombre como un animal más, un objeto de estudio. Pero sobre todo, la física de Helmholtz y su principio de conservación de la energía. Que a primera vista parece que no tiene nada que ver, ¿no? La física y la psicología. Pero es el salto conceptual que lo define todo.
Freud se hizo una pregunta genial. Si la energía en un sistema físico, como el universo, no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. ¿Y si la mente humana fuera también un sistema de energía? Exacto. Y si fuera así, debe existir una energía psíquica. Y la psicología ya no se trataría de buscar lesiones en el cerebro, sino de estudiar cómo esa energía se mueve, cómo se transforma o, y esto es clave, cómo se bloquea dentro de nuestra personalidad. O sea que toda su teoría es en el fondo una especie de física de la mente. Esa es la piedra angular de todo el psicoanálisis. Vale, entonces tenemos este sistema de energía psíquica y el lugar donde se acumula toda esa energía bloqueada, reprimida, es lo que él llama el inconsciente. La metáfora del iceberg es famosísima. Sí, la conocemos todos. La pequeña parte que vemos es la conciencia, pero la inmensa masa sumergida, que es la que de verdad dirige nuestro rumbo, es el inconsciente. Pero lo que tú dices es que no es solo lo que olvidamos. No para nada. Lo realmente radical de su idea no es que haya una parte sumergida, es por qué está sumergida. Para Freud, el inconsciente no es un simple almacén de recuerdos, es más bien una cárcel. Una cárcel. Sí, contiene todo aquello que hemos reprimido activamente porque nos resulta demasiado doloroso, vergonzoso o inaceptable para nuestra parte consciente. Y esa energía encarcelada no se queda quieta, sigue presionando constantemente por salir. Lo que nos lleva a una de sus ideas más inquietantes, la del determinismo psíquico. Esa es demoledora para nuestro ego. Porque viene a decir que nuestra sensación de libertad, de tomar decisiones, de controlar nuestra vida, es en gran parte una ilusión. Exacto. Un lapsus lingüe, un olvido de un nombre, un sueño aparentemente absurdo. Para Freud, nada de eso es casual. Todo tiene una causa oculta en el inconsciente. Estamos gobernados por procesos mentales que desconocemos y desde luego no controlamos. Y el motor de todo esto, la fuente de esa energía psíquica, son lo que él llamó las pulsiones, los instintos. Propuso dos grandes fuerzas. Por un lado, Eros. El instinto de vida. Abarca todo lo que tiene que ver con la autoconservación, el amor, la unión, lo erótico. Su energía es lo que llamó la libido. Y luego está su contraparte, que es un concepto que a mí me parece genuinamente perturbador. Tánatos. El instinto de muerte, sí. ¿De verdad estás sugiriendo que todos tenemos un impulso inconsciente hacia la autodestrucción, hacia la agresión, hacia la vuelta a lo inorgánico, a la nada? Suena increíblemente pesimista, lo sé. Es una idea que desarrolló más tarde en su obra, muy influido seguramente por la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Vio que la agresividad y la crueldad humanas no podían explicarse solo como una frustración de Eros. ¿Tenía que haber algo más? Tenía que haber una fuerza primordial que empujara hacia la disolución, hacia la destrucción. Y para él, la vida humana es eso, un campo de batalla eterno entre la pulsión de construir, de unir, y la de destruir. Y en el centro de Eros, de la pulsión de vida, está su concepto de sexualidad. Y aquí hay que hacer una aclaración importante, porque es un error muy común. Es una aclaración crucial, ¿sí? Porque es muy fácil pensar que Freud lo reducía todo al sexo genital. Y no es eso. No es eso. Él amplió la palabra sexualidad para referirse a cualquier forma de placer que obtenemos del cuerpo, desde el momento en que nacemos. O sea, el placer del bebé al chupar, al mamar. Exacto. O el placer que siente un niño pequeño al controlar sus esfínteres. Para él, somos seres que buscan liberar energía y obtener placer corporal desde el minuto 1. Esa es la verdadera fuerza motriz. Y esta idea de una sexualidad infantil tan temprana fue y sigue siendo una de sus propuestas más explosivas. Totalmente, porque le lleva a plantear que nuestro desarrollo psicológico es en realidad un viaje a través de esas zonas de placer corporal. Y ahí describe las famosas etapas del desarrollo psicosexual. Menciona la etapa oral, la anal y finalmente la fálica. Y es en la etapa fálica, entre los 3 y los 6 años más o menos, donde Freud sitúa un drama que, según él, es universal. ¿El complejo de Edipo? El famoso complejo de Edipo. La idea, explicada de forma sencilla, es que el niño desarrolla una atracción sexual muy profunda por el progenitor del sexo opuesto. La madre, en el caso del niño. Y a la vez siente unos celos y un odio tremendos hacia el del mismo sexo, a quien ve como un rival por ese afecto. Y añade el concepto de la ansiedad de castración. El temor del niño a ser castigado por el padre por tener esos deseos prohibidos. Exacto.
Es un conflicto psicológico insostenible y para superarlo, el niño no tiene más remedio que reprimir esos deseos incestuosos y hostiles. Y pasa a hacer algo fundamental. Se identifica con el progenitor del mismo sexo. Adopta sus valores, sus normas. Es como el paso crucial para poder entrar en la sociedad, ¿no? Para aceptar las reglas. Es el paso a la civilización, en cierto modo. Este proceso, según Freud, da paso a un periodo de latencia donde la sexualidad se calma, se adormece, hasta que vuelve a despertar con toda su fuerza en la pubertad. Y lo potente de esta idea es cómo conecta estas etapas con la vida adulta. Ahí está la clave de todo. Para Freud, la salud mental del adulto depende directamente de cómo resolvió estos conflictos infantiles. O sea que una fijación, un conflicto mal resuelto en la etapa oral o anal, por ejemplo, ¿sería la causa de neurosis futuras? Exactamente. Ciertas obsesiones, ciertos patrones de comportamiento disfuncionales en la vida adulta tendrían su raíz, según él, en cómo se gestionó el placer y el conflicto en esas primeras etapas. Es una idea muy potente. El adulto que somos es, en gran medida, el resultado del niño que fuimos. Vale, y para explicar toda esta lucha interna, toda esta dinámica, en 1923 propone su famoso modelo tripartito de la mente. Sí, su segundo gran mapa de la psique. Ya no es solo consciente e inconsciente. Ahora es una batalla a tres bandas, entre el ello, el yo y el superyo. El ello, el id, sería la parte más primitiva. Es el depósito de las pulsiones, puro instinto. Solo busca el placer inmediato, el lo quiero y lo quiero ya. Es puro deseo inconsciente, no conoce la lógica, ni la moral, ni el paso del tiempo. En el otro extremo, el superyo o superego. Que sería la conciencia moral. Son todas las normas, las prohibiciones, los deberías y no deberías que hemos interiorizado de nuestros padres y de la sociedad. Es nuestro juez interior el que nos castiga con el sentimiento de culpa. Y en medio de esos dos tiranos está el pobre yo, el ego. Era el superyo, y además adaptándose a las exigencias de la realidad. Vive en un conflicto perpetuo, vamos. Constantemente negociando, y, para no ser desbordado por esa tensión, el yo desarrolla lo que Freud llamó los mecanismos de defensa. Que son como tácticas de guerrilla psicológica. Y el principal, el más básico, es la represión. Que es lo que decíamos antes. Cuando un deseo del ello es inaceptable para el superyo, el yo lo empuja, lo destierra al inconsciente. Pero, y esto es muy importante, esa energía no desaparece, sigue presionando desde abajo y puede acabar manifestándose en forma de síntomas neuróticos, de ansiedad, de obsesiones, pero también describe mecanismos más saludables, ¿no? Sí, y el más interesante es la sublimación, que consiste en coger esa energía psíquica bruta, sexual o agresiva y canalizarla hacia fines creativos o socialmente valorados. Como el arte, la ciencia, el deporte. Exacto. Según esta visión, gran parte de la civilización, de la cultura, está construida sobre esa energía pulsional redirigida. Entendido este mapa, el objetivo de la terapia psicoanalítica cobra todo el sentido. Claro. Si la neurosis es el resultado de conflictos reprimidos que debilitan al yo, la terapia busca precisamente fortalecer a ese yo. Se trata de traer esos conflictos reprimidos a la conciencia. Exacto. De hacer consciente lo inconsciente, para que el paciente, como adulto, pueda enfrentar esos conflictos, entenderlos con nuevas herramientas y liberar esa energía que se quedó estancada en el pasado. Es una especie de catarsis, una purga emocional. Y para lograrlo, desarrolla su método, la asociación libre. El paciente se tumba en el diván, una posición que favorece la relajación y la introspección, y se le pide que hable de lo que le venga a la mente, sin censura, por muy absurdo o vergonzoso que le parezca. La idea es que, al relajar la vigilancia del superyo, el material inconsciente pueda filtrarse. Y la otra gran herramienta es, por supuesto, el análisis de los sueños. Freud los llamaba la vía regia hacia el inconsciente. Distinguía entre el contenido manifiesto, que es la historia que recordamos del sueño, y el contenido latente, que es el verdadero significado, el deseo reprimido que se oculta tras los símbolos del sueño. El trabajo del analista es ayudar a descifrar ese código. Es una arquitectura teórica fascinante, muy completa. Pero aquí es donde empiezan las críticas duras. A pesar de su enorme influencia, la gran pregunta ¿es el psicoanálisis una ciencia? Y esa es la pregunta del millón.
Y la crítica del filósofo de la ciencia Karl Popper es probablemente la más demoledora. Introduce el criterio de falsabilidad. Exacto. Popper dice que una teoría solo es científica si se puede demostrar que es falsa. Es decir, si podemos imaginar un experimento o una observación que, de ocurrir, la refute. Si una teoría puede explicarlo todo, pase lo que pase, en realidad no explica nada. Y se acusa al psicoanálisis de ser infalsable. Totalmente. Fíjate, si el paciente está de acuerdo con la interpretación del analista, la teoría se confirma. Pero si el paciente la rechaza, el analista puede decir que eso es una resistencia, una prueba de que ha tocado un nervio sensible, un conflicto real. Y la teoría también se confirma. Con lo cual, no hay forma de refutarla. Es un sistema cerrado que siempre se autoconfirma. También se critica su razonamiento circular. Sí, la crítica a la causalidad. El psicoanálisis dice que un conflicto reprimido causa un síntoma neurótico. Pero, ¿qué prueba tenemos de que ese conflicto existe? Pues, ¿el propio síntoma? Exacto. La única prueba del conflicto es el síntoma que supuestamente causa. Es como decir, sé que hay un fantasma invisible en la casa porque las puertas se cierran solas. La única evidencia del fantasma es el efecto que produce. Científicamente, eso es muy problemático. Pero hay una controversia aún más grave y más dolorosa. La de la teoría de la seducción que abandonó. Ese es un tema muy delicado. Al principio de su carrera, Freud estaba convencido de que sus pacientes histéricas habían sufrido abusos sexuales reales en la infancia. Esa era su teoría de la seducción, ¿Y qué pasó? que la presentó ante la comunidad médica de Viena y la reacción fue de una hostilidad brutal. Era impensable admitir que el abuso infantil fuera algo común en las familias respetables de la burguesía vienesa. Y poco después se retractó. La retiró y la sustituyó por la teoría del complejo de Edipo, diciendo que en realidad no eran recuerdos de abusos reales, sino fantasías edípicas de las niñas. Y claro, la pregunta es terrible. ¿Renunció Freud a una verdad incómoda sobre el abuso infantil para que su teoría fuera socialmente aceptada? Es una pregunta que proyecta una sombra muy larga sobre todo su legado. No tenemos una respuesta definitiva, pero esa controversia sigue muy viva hoy en día. Por ejemplo, en el debate sobre los recuerdos recuperados y el síndrome de falsa memoria. Es un tema peliagudo que tiene sus raíces en esa decisión de Freud. Y por último, está la cuestión de la eficacia. ¿Funciona la terapia psicoanalítica? Bueno, los estudios clínicos controlados no han demostrado que el psicoanálisis sea más eficaz que otras terapias, como la cognitivo-conductual, o incluso que la recuperación espontánea, sin tratamiento. Su valor terapéutico a día de hoy sigue siendo un tema de debate muy abierto. Entonces, para concluir, en definitiva, Freud nos regaló un vocabulario completamente nuevo para hablar de nuestra vida interior. Inconsciente, represión, ego, lapsus. Son palabras que usamos todos los días. Nos obligó a mirar nuestra infancia, nuestros sueños y nuestras motivaciones ocultas de una forma radicalmente nueva. Eso es innegable. Pero si lo que construyó fue una ciencia sólida, una filosofía profunda o un mito fascinante y poderoso. Eso sigue siendo uno de los grandes debates del pensamiento contemporáneo. Totalmente. Y dejamos esta pregunta para la reflexión. Más allá de si los detalles de sus teorías son ciertos o no, ¿podemos realmente negar la idea central de Freud? La idea de que hay una parte de nosotros, una especie de otro interior que a menudo dirige nuestras vidas sin que nos demos cuenta. ¿Qué forma toma ese inconsciente en el día a día de cada uno? Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre este tema. ¿Las ideas de Freud te parecen anticuadas o crees que siguen siendo relevantes para entendernos hoy? Compartir tu opinión nos ayuda a crear episodios que realmente os lleguen. Y si quieres que sigamos explorando juntos estas grandes preguntas, suscríbete a Parada de Filosofía. Muchas gracias por acompañarnos. El legado de Freud es controvertido pero fascinante, ¿verdad? Si el vídeo os ha gustado, apoyad con un like. Cada clic cuenta mucho. ¿De acuerdo con nosotras, o tenéis otra perspectiva? Decidlo en comentarios, conversemos. Uníos a la suscripción y dejad en los comentarios las preguntas filosóficas que queráis que exploremos en el futuro. Gracias, nos vemos.